estamos hablando, por un lado, del tubo digestivo, que es lo que nosotros vamos a ver en esta clase y en la próxima también, y después vamos a continuar en el aparato digestivo, pero ya fuera directamente del tubo digestivo. Es decir, vamos a ver cómo investigar glándulas, órganos que tienen relación al aparato digestivo, pero no forman parte del tubo. Fundamentalmente el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar, lógicamente, y el páncreas. Cuando nosotros disculpen, iniciamos este estudio, vamos a comenzar a mencionar los estudios radiológicos, que seguramente recordarán, yo ayer ya les hice referencia, que tenían como cuestión diferente a la radiografía simple las dos, digamos, los dos requisitos inversos a los que eran propios de la radiografía simple o directa. Yo les dije que una radiografía directa al abdomen era aquella para la cual el paciente no tenía que prepararse previamente y no utilizábamos ningún medio de contraste para poder obtener la imagen. Cuando nosotros hablamos de estudios radiológicos, vamos a cumplir los requisitos contrarios, es decir, prácticamente siempre, casi siempre, ya vamos a ver alguna excepción, casi siempre el paciente va a tener que realizar algún tipo de preparación previa a la realización del estudio. Que pueden ser, ya las vamos a ver, dietas, limpiezas intestinales, medicamentos, etc. Y por otro lado, vamos a ver que necesitamos emplear medios de contraste para poder visualizar individualizadamente, separadamente, por así decir, un órgano de otro, en este caso del tubo digestivo. Fíjense que este estudio imagenológico del aparato digestivo o del tubo digestivo, vamos a ir comenzando a hacerlo de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar por el tubo digestivo alto. ¿A qué consideramos tubo digestivo alto? Desde la imagen, faringe, esófago, estómago, intestino delgado. ¿Por qué tubo digestivo alto? Porque el medio de contraste que vamos a utilizar para estos órganos, que va a ser medio de contraste varitado, en algunas situaciones juntamente con aire, para hacer las técnicas de doble contraste, vamos a administrar estos medios de contraste por vía oral. El paciente va a tomar, el paciente va a beber el medio de contraste varitado y va a tomar el aire. Tubo digestivo bajo consideramos exclusivamente el colon o intestino grueso, y en ese caso el medio de contraste, también varitado, también aire, vamos a administrar por vía rectal en forma de enemas, enemas de bario contrastados o enemas de aire. Ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de la parte alta, digamos, en particular, vamos a hablar de radiología convencional, simple, que es la que ya habíamos estudiado, la directa de abdomen, o estudios contrastados, aclarando ya desde este momento lo siguiente. Cuando nosotros decimos estudios contrastados abdominales, decimos todo y decimos nada. ¿Por qué razón? Porque es una terminología que a mí me dice todos los órganos o todos los sistemas del abdomen que están incluidos en el abdomen, los vamos a ver con medio de contraste. Pero fíjense que decir un estudio contrastado abdominal, yo no estoy especificando nada, porque no sé si es el tubo digestivo, si es el aparato urinario, si es el aparato genital femenino. Entonces, cada estudio, cada órgano, y esto es muy importante y muy práctico que lo conozcamos, va a tener un nombre propio. Y ese nombre ustedes lo tienen que conocer porque va a ser la forma en que ustedes van a hacer el pedido del estudio. No nos podemos equivocar en eso, porque si no, el radiólogo o el imagenólogo podrá hacer el estudio que él supone que ustedes quisieron pedir, pero no siempre va a ser el mismo. Entonces, necesitamos que el radiólogo, el imagenólogo, el endoscopista inclusive, para estudios endoscópicos, reciba el pedido correcto, con el nombre correcto, con el pedido exacto. Si no, podemos llegar a confundirnos.
el término contrastada engloba todos los estudios radiológicos, pero no nos dice nada en particular, que quede claro. Vamos a hacer estudios ecográficos, vamos a hacer tomografía computada, esto ya lo comentamos ayer, convencional, helicoidal, podemos hacer resonancia magnética. Toda esta batería de métodos de diagnóstico por imágenes ya la presentamos, ya la conocemos. ¿Cómo vamos a iniciar el estudio de nuestro tubo digestivo alto? Fíjense, yo les dije les dije faringe, esófago, estómago, etcétera, etcétera. La cavidad oral, la cavidad bucal, habitualmente no se estudia con imágenes o por imágenes, en forma directa, porque nosotros lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos estudiar directamente. Salvo cuando querramos estudiar, por ejemplo, las glándulas salivales que están en la parte alta del tubo digestivo. Existe un estudio específico para las glándulas salivales, radiológico, que se va a llamar cialografía. También se puede hacer tomografía computada a ese nivel. En cuanto a lo que es tubo digestivo específicamente, podemos decir que arrancamos desde la unión faringoesofágica hacia abajo. La faringe, inclusive, podemos llegar a visualizarlo en forma directa. Por eso no está muy dentro del campo de lo radiológico, salvo a nivel de la unión entre la faringe y el esófago, donde nosotros podemos llegar a realizar un estudio radiológico que se llama estudio de la deglución, o también llamado tránsito faringoesofágico. Estudio de la deglución o tránsito faringoesofágico. Fíjense que más que información anatómica este estudio, que si me la da por supuesto, nos va a dar una muy buena información funcional de cómo está funcionando justamente el mecanismo de la deglución. El paciente que tenga una disfagia, que tenga una odinofagia, disfagia, dificultad para tragar, odinofagia, dolor al tragar, o la alteración que sea. Una vez que nosotros nos metemos en el esófago, vamos a hablar de un estudio específico, contrastado, para el esófago, que se va a llamar, recuérdenlo, tránsito esofágico. Tránsito esofágico. ¿Qué vamos a ver en ese tránsito esofágico? Cómo el medio de contraste transcurre a través del esófago. Fíjense que el esófago es un órgano prácticamente de paso del bolo alimenticio. No se cumple ninguna función activa digestiva. Si bien ya la digestión, el proceso comienza en el bolo, porque al mezclarse la comida o la bebida con la saliva, en la saliva comienza ya la primera enzima digestiva, que es la tialina, a tratar de preparar esa sustancia, ese elemento alimentario, para que llegue en condiciones al estómago, donde sí empieza el proceso activo de la digestión. Tránsito faringoesofágico. Lo vamos a hacer con medio de contraste varitado y también con medio de contraste radiolúcido con aire o con gas. Ustedes me dirán, ¿y cómo se entiende que le voy a dar al paciente un medio de contraste radiodenso que suma la densidad normal del órgano, del esófago en este caso, y un medio de contraste radiolúcido que resta, baja, disminuye la densidad? ¿Cómo? ¿Para qué? Porque con estos dos medios de contrastes, que se usan simultáneamente según técnica, vamos a hacer lo que se llama la mucosografía del órgano. En este caso, mucosografía esofágica, podrá ser mucosografía gástrica, mucosografía colónica, la que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque nos interesa observar perfectamente, lo mejor posible, la mucosa del órgano. ¿Y por qué nos interesa observar y estudiar la mucosa del órgano? Porque la mayor cantidad de patologías de los órganos del tubo digestivo comienzan siendo una lesión mucosa. Y debemos tratar de diagnosticarlas lo más precozmente posible, para que esto vaya
en beneficio del paciente y del pronóstico, por supuesto. Fíjense que a mí me interesa poder diagnosticar una esofagitis o una inflamación del esófago, y no cuando esto ha pasado, digamos, y se convirtió en un cáncer de esófago. El pronóstico es otro. A mí me interesa descubrir o diagnosticar y poder tratar una diverticulosis colónica, y no cuando esa diverticulosis fue mutando, fue cambiando, se fue degenerando y se convirtió en un cáncer de colon. Pronóstico totalmente distinto. Por eso es muy importante la precocidad con la que nosotros llegamos. Volviendo al tema, ¿por qué dos contrastes? Uno que suma y uno que resta. Porque primero, el medio de contraste radiodenso, el bario, el sulfato de bario, citrato de bario, que el paciente lo va a tomar en forma de un líquido semiespeso, es como si una vez que el paciente lo traga y va pasando a nivel del esófago, como que va pintando las paredes mucosas. Inmediatamente le damos al paciente que tome un polvo efervescente o una cápsula efervescente para que la efervescencia que produzca en el esófago lo dilate, lo distienda. Entonces es como si nosotros nos metemos adentro del esófago y podemos mirar lo que hay adentro. Ya lo vamos a ver y lo vamos a entender muy bien enseguida con las imágenes. Para ese tránsito esofágico, preparación ninguna. Es la excepción, por eso yo les dije. Así como viene el paciente, se hace el estudio. Ahora, si nosotros vamos a estudiar el esófago como parte del estudio de otros órganos digestivos altos, en otro estudio que se va a llamar seriada esófago gastroduodenal, esófago, estómago, duodeno, ahí, que también lo vamos a hacer con bario y con aire, ahí la preparación es indispensable. ¿Qué preparación para ese estudio esófago gastroduodenal? Ayuno completo de sólidos y de líquidos durante 8 horas previas al momento del estudio. No por el esófago, sí por el estómago. Nosotros necesitamos entrar a un estómago que esté en condiciones basales, que tenga la cantidad de jugo gástrico basal del paciente en ayunas. No entrar a un estómago que esté lleno de contenido alimentario, líquido, sólido, el paciente que ha desayunado o que ha comido o que ha merendado, no me sirve. El alimento se me interpone con los contrastes y hace que el contraste varitado, sobre todo, no se pueda adherir perfectamente a la mucosa del órgano y no la voy a poder ver. Paciente que no está en ayunas, es preferible no hacerle el estudio. El estudio seriado esófago gastroduodenal. Algunas cuestiones. Ustedes ya conocen por anatomía y por fisiología que el esófago es un órgano tubular que está en el tórax, no en el abdomen, ubicado en el mediastino medio, para algunos, para otros, según la clasificación o la división que utilice, será el mediastino posterior, no nos vamos a discutir por eso, que en su mucosa va a tener pliegues longitudinales, que se suelen ver por lo menos 3 pliegues cuando hacemos la mucosografía, pliegues longitudinales a lo largo, finitos, paralelos entre sí. Y fíjense que cada órgano del tubo digestivo va a tener un tipo de mucosa diferente, porque cada mucosa va a estar adaptada a la función que cumple ese órgano en el proceso digestivo. Y nosotros decíamos recién, el esófago no participa activamente del proceso digestivo. Es un tubo a través del cual va a pasar, va a tener pliegues longitudinales, suaves, finitos, que la única función, digamos, que va a cumplir es poder llevar a cabo las ondas peristálticas esofágicas normales. ¿Para qué? Para que el movimiento fisiológico del esófago sea siempre en sentido peristáltico, desde la boca hacia el recto. Todo nuestro tubo digestivo debe seguir esa dirección, el tránsito del contenido, desde la boca hacia el recto. Fíjense que son movimientos peristálticos.
¿Cómo se va a producir este peristaltismo? Ustedes lo conocerán seguramente, por una sucesión ordenada, continua, de una contracción, una relajación, una contracción, una relajación, una contracción, una relajación. Y así va avanzando el contenido. Cuando este peristaltismo se altera y toma un sentido inverso, vamos a tener movimientos o patologías antiperistálticas. Un ejemplo, el vómito. El vómito es un movimiento, una actitud, una patología que se caracteriza por una onda antiperistáltica. Fíjense que en el vómito el contenido se arroja por la boca, vuelve otra vez hacia arriba. También los reflujos, un reflujo gastroesofágico, un reflujo vésico-ureteral. Fíjense que los reflujos son movimientos o situaciones antiperistálticas. Por supuesto, todo movimiento antiperistáltico es patológico. Vamos a ver que el esófago va a tener, y acá por favor vamos a corregir así, estructuras fisiológicas. ¿Qué quiere decir estructuras fisiológicas? No es un órgano cilíndrico absolutamente liso, regular. Cada tanto tiene estructuras. ¿Qué son estructuras? Como marcas, como digamos si fueran anillos que lo comprimen un poquito. Fisiológicas o anatómicas, dicen algunos. ¿Por qué? Porque cuando el esófago se relaciona con la aorta es como que se apoya en el esófago, lo cierra un poquito. Cuando tiene relación con el bronquio izquierdo, lo mismo, hay una estructura fisiológica. Cuando tiene relación con la aurícula izquierda, recuerden, es la cavidad cardíaca que está hacia atrás en el mediastino, también hace su impronta. Cuando pasa a través del hiato o hiatus esofágico, también se estructura. ¿Qué es el hiatus? Sabemos muy bien, el orificio de pasada del esófago desde el tórax al abdomen. Le permite pasar a la última y pequeñita porción del esófago que va a entrar al estómago. Entonces, cuando nosotros vemos en un tránsito esofágico ese calibre que está ligeramente como si fuera comprometido, un poquito más estrecho en estos 4 puntos, no tenemos que preocuparnos. Son estructuras anatómicas fisiológicas. Eso tenemos que tenerlo en claro. Ese estudio, esa seriada esófago gastroduodenal o simplemente ese tránsito esofágico, se va a realizar con el paciente en distintas posiciones. Esto no nos compete directamente a nosotros, esto lo hará el técnico, el productor de la imagen, ¿verdad? Paciente en bipedestación, como les dice acá, en decúbito dorsal, en decúbito ventral, para observar activamente cómo se moviliza ese esófago. Si hay o no hernias hiatales. Sabemos lo que es una hernia hiatal, el pasaje de parte del estómago a través del hiato esofágico a la cavidad torácica. Podrán ser por deslizamiento, podrán ser hernias mixtas, paraesofágicas, dependiendo, ustedes lo habrán visto en cirugía, en gastro. Pero eso se puede evidenciar, se puede descubrir con algunas maniobras, paciente acostado boca abajo sobre la mesa radiográfica, haciendo una maniobra de Valsalva, cuando toma el medio de contraste, bueno, y se puede ver o se facilita la presencia de una hernia si tiene reflujo gastroesofágico, si no tiene reflujo, etcétera, etcétera. Fíjense que acá les menciona lo del tema del reflujo. ¿Cuál es el problema del reflujo? Fíjense que el paciente clínicamente nos va a decir, me duele, me arde, siento algo que me arde, que me sube, que inclusive me llega a la garganta y siento un sabor, un gusto muy ácido, muy amargo, quemante. Ese sabor es el jugo gástrico. Piensen ustedes que el jugo gástrico, entre sus componentes principales, tenemos el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es uno de los ácidos más ácidos que existen, con un pH muy bajo, que, ojo, cuando veamos estómago, vamos a ver que el estómago está preparado para soportar la acidez del clorhídrico. Tiene una mucosa totalmente distinta a la del esófago, una mucosa de pliegues gruesos, de crestas y valles para soportar esa cuestión.
El esófago no. Entonces, un paciente que a mí me hace un reflujo gastroesofágico crónico va a terminar irritándome el esófago. Y es muy probable que el paciente me haga una esofagitis por reflujo. Y si esto se prolonga en el tiempo, en los años crónicamente, fíjense que esta esofagitis puede degenerar en un cáncer de esófago. Entonces es muy importante descubrir el reflujo, combatirlo precozmente. ¿Qué más? Habíamos dicho a nivel de la faringe que habitualmente, radiológicamente, es como que escapa a nosotros, salvo para el estudio de la deglución, donde nosotros podemos analizar cómo traga, cómo deglute el paciente. O si no, ustedes saben muy bien, a la faringe la vemos directamente. La vemos como una maniobra semiológica o como parte de un estudio endoscópico también, por supuesto. Esto es nada más que algunas consideraciones anatómicas, más o menos 13 centímetros de longitud, sus distintas partes, la rinofaringe, más en relación a la parte nasal, lógicamente, la orofaringe, que es la que sigue hacia abajo, la hipofaringe, la más baja, tiene distintas capas, una capa muscular que tiene distintas características, características fibrosas, mucosas, etcétera. Lo paso un poco por alto porque no hace directamente a lo que a nosotros nos interesa. Fíjense que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la relación que existe entre la cavidad bucal, la cavidad nasal, y acá, fíjense, tenemos tráquea por un lado, tenemos esófago por el otro, y esa tapita que a mí me regula y me dice lo que nosotros comemos o lo que se respira, va a la vía digestiva o va a la vía respiratoria. Funcionando en condiciones normales, por supuesto. Fíjense este otro esquema que les muestro acá. Cómo aparece un esófago normal en la parte media inferior. Esto, por supuesto, es un esquema anatómico. Ya vamos a ver a continuación la imagen radiológica. Fíjense que acá esto me está marcando la porción del esófago terminal, esa imagen tubular, cilíndrica, regular, digamos, con las estructuras fisiológicas o anatómicas que vimos, y esta curva que me aparece acá corresponde a lo que sería el diafragma. El hiato esofágico, el agujero a través del cual el esófago pasa del tórax al abdomen, esta porción, ese segmento sumergido, es decir, esa pequeña porción del esófago que se mete, atraviesa el diafragma para llegar al estómago, y esta última porción que se llama ámpula frénica o ampolla frénica, con una especie de anillo muscular a ese nivel, que esto es un poco la antesala del pasaje del contenido esofágico normalmente del tórax, del esófago, al abdomen, al estómago. Cuando nosotros comemos, tomamos, fíjense que por un momentito, unos instantes, lo que comemos se retiene acá, instantes, es como, yo le suelo decir, como si ese alimento que está ahí, esa bebida, ese bolo, golpea la puerta del diafragma, el diafragma abre el orificio, el hiato, a nivel del cardias, o por el cardias, y la comida pasa. Inmediatamente después vuelve a la normalidad y nuevamente este mismo proceso. Cuando los mecanismos de sujeción o de fijación de este esófago terminal que lo toman, lo amarran, digamos, al diafragma, este cabestrillo, como también se llama, se rompe, se lesiona, es como que el esófago pierde sustentación en el diafragma. Entonces, presión intraabdominal mucho más fuerte, un órgano como es el estómago potente, empujan y se meten al tórax. Ese paciente en ese momento me está haciendo una hernia esofágica o una hernia hiatal. Esto ustedes lo pueden ver en distintas materias, lo verán en cirugía seguramente. Nosotros nos apoyamos un poco en la imagen. Y fíjense, ¿qué estamos viendo acá? Sería lo mismo que veíamos anteriormente, es decir, esto que está acá esquematizado en un dibujo anatómico, bueno, acá lo vemos en la realidad. Esta es una radiografía
una imagen, una toma de ese estudio que comentamos que era el tránsito esofágico, o parte de ese estudio un poco más completo y más complejo, que es la seriada esófago gastroduodenal con doble contraste. ¿Qué estamos viendo? Esófago medio terminal, fíjense esta pequeña ampolla frénica, la estructura cardial, digamos, o del hiato esofágico, y fíjense acá me muestra la flecha, ese segmento sumergido y el pasaje a la cavidad abdominal para continuar con el estómago. Esto que ustedes tienen acá, y ya vamos a ver otras imágenes también, es la mucosografía esofágica. Ojo, lo tenemos que hacer de todo el trayecto, lógicamente, desde la faringe hasta el estómago. Y es como yo les decía hoy, fíjense, ¿no les da la sensación de que es como si estamos metidos adentro del esófago y miramos lo que hay adentro? Fundamentalmente, ¿qué miramos? La mucosa, las paredes. Todo lo que acá vemos negro radiolúcido corresponde, por supuesto, al aire del efervescente que tomó el paciente. Y siempre quedan algunos restos de bario, que lo vemos acá, radiodenso, blanco, etc. Les habrá llamado la atención qué es esto que está acá, fíjense esa imagen redondita, radiolúcida, etc. Esa es una burbuja nada más del efervescente que el paciente tomó y no terminó todavía de hacer esa gran burbuja única para poder ver la mucosografía. Este es un estudio en doble contraste, es una mucosografía esofágica en este caso, para ver cómo está la mucosa del órgano. Vamos a otra imagen, acá la tienen, fíjense esta. Otro tramo del esófago, el esófago tomado en su parte un poco más alta, donde vemos una de las estructuras que habíamos dicho, fíjense, podrá ser la del bronquio fuente, podrá ser la de la aurícula, en fin, pero fíjense cómo hay como una impronta, como algo que se apoyó, normal. Fíjense que prácticamente acá vemos un pliegue. En este otro caso, con buena voluntad y buena visión, pliegues muy finitos, más radiodensos o más radiolúcidos. Normal para el esófago. Siempre y cuando, por supuesto, sean peristálticos, ondas peristálticos. Recuerden que el esófago tiene dos ondas fisiológicas activas normales. Una onda primaria propulsiva, que es la que lleva el contenido, y una onda secundaria, que también se llama de barrido. Es como si pasamos una escoba y terminamos de barrer y de llevar lo que pudo haber quedado en el camino. Ustedes van a encontrar también que se describen ondas terciarias. Las ondas terciarias no sirven. Para algunos, patológicas. Para otros, fisiológicas, inútiles. Frecuentes en el paciente anciano, añoso. Esas ondas terciarias son ondas en general antiperistálticas. Es decir, no cumplen con el peristaltismo de arriba, abajo, de boca, recto, sino que se producen al revés. No cumplen ninguna función. Y más que al revés, yo les diría caprichosas, desorganizadas, no cuentan, no suman. A eso tenemos que pensar. Otra imagen donde vemos también la mucosa del órgano con algunos pliegues, con algunos movimientos peristálticos normales de contracción y de relajación. De contracción y de relajación. Es la forma en que va continuando su trayectoria normal peristáltica el alimento. Habíamos dicho, veíamos nuevamente las distintas improntas o muescas a nivel cervical, podemos tener algunos cartílagos de la laringe, el botón aórtico, como ya dijimos, el bronquio izquierdo, la aurícula izquierda, esa unión esófago-gástrica, ese vestíbulo esofágico, esa entrada, el segmento sumergido, situaciones normales. Fíjense, un esquema, una imagen real en un tránsito esofágico. Acá estaría la aorta. ¿Qué porción? El callado, la curvatura de la aorta que se apoya contra el esófago. Fíjense, por acá el bronquio izquierdo, del lado, el bronquio principal del lado izquierdo. Fíjense acá abajo, la aurícula izquierda, ¿se acuerdan que decíamos se apoyaba contra el esófago hacia atrás?
En esta imagen esto es posterior, por supuesto acá está la columna, y acá estaría la pared anterior del paciente. Fíjense, normal, con una mucosografía esofágica normal. Acá llegamos a ver, acá también algunos pliegues, acá también, fíjense, finitos. Hoy decíamos no más de 3. Ahora, no siempre se ven 3, se puede ver 1, 2, 3 pliegues. Eso a mí me dice que la mucosa está normal, está conservada en su anatomía, en su fisiología, etc. Está normal. Otra imagen de un tránsito esofágico, en este caso con contraste simple. ¿Qué quiere decir contraste simple? Solamente con bario, prácticamente. Y fíjense, vemos el esófago contrastado, radiodenso, prácticamente en su totalidad, en una proyección de frente, que no es la mejor. La mejor proyección es oblicuándolo un poquito al paciente, porque entonces despegamos, separamos visualmente hablando el esófago de las estructuras vasculares, cardíacas, etc. Y una cuestión más. Dijimos, el esófago, como muchos otros órganos de nuestra anatomía, son dinámicos, tienen movimiento. Entonces, de un momento a otro, tomamos, por ejemplo, esta radiografía. Inmediatamente, unos instantes después, tomamos esta otra y yo les pregunto, ¿la imagen de este esófago es la misma que la de este otro esófago? Y es el mismo paciente, ¿eh? No, no es la misma. ¿Son patológicas? No, son normales. ¿Por qué? Porque tienen peristaltismo. Entonces, fíjense, una porción que estaba más bien contraída acá, acá se relaja. La otra que estaba más bien dilatada, acá se contrae. Eso es normal. Por eso son estudios radiológicos, no es una radiografía. Un tránsito esofágico podrá tener 3, 4, 6, 8 tomas, lo que el radiólogo, el imagenólogo, considere suficientes y necesarias para estudiar adecuadamente, exhaustivamente al órgano. Vemos otra imagen por acá, fíjense, en este caso ya la porción media inferior, digamos, una estructura fisiológica por acá, otra por acá abajo, y fíjense, acá en este doble contraste, ustedes ven muy bien los pliegues esofágicos longitudinales, finitos, a lo largo, paralelos entre sí, todos signos de normalidad. Fíjense lo que decíamos, 2 tomas del mismo estudio en el mismo paciente, pero que no son exactamente iguales, justamente a causa del peristaltismo esofágico. Si hay alguna pregunta, por favor, recuerden, acá está abierto el chat, me lo ponen, lo preguntan y lo contestamos. Si lo quieren hacer en forma verbal, me avisan, abren su micrófono y lo escuchamos, no hay ningún inconveniente. ¿Qué patologías vamos a poder? Esto es radioscopía, entonces, no, estas son radiografías. Pero, muy buena tu pregunta, Felipe. Pero algo les aclaro, que no les dije, por eso me parece muy apropiada tu acotación. Todos estos estudios, cuando se realizan, se hacen bajo control radioscópico. Es decir, el radiólogo, el imagenólogo, el productor de imágenes, va viendo por radioscopía cuando se está haciendo el estudio. Y en el momento que considere oportuno, indicado, hace la radiografía. Continuamos viendo por radioscopía. Hay otra imagen que nos interesa captar, es como si hiciéramos, para que nos entendamos, una captura de pantalla. Vamos viendo lo que está sucediendo, me interesa esto, hago una captura, hago una radiografía. Y ahí vamos sumando las placas o las imágenes al estudio. Siempre los estudios digestivos, urinarios, ginecológicos, osteoarticulares, los que fueran, siempre bajo control radioscópico. Entonces tomamos las incidencias que sean necesarias y suficientes. ¿Qué patologías vamos a tener en general en el esófago que pueden ser observadas, diagnosticadas, descubiertas radiológicamente? Algunas congénitas, como ser la atresia esofágica, muy difícil de compatibilizar con la vida. Atresia es la falta de esófago. Fístulas traqueoesofágicas. Algunas pueden ser congénitas, como parte de malformaciones congénitas del tubo digestivo o del aparato respiratorio, pero también la fístula puede presentarse como una patología adquirida
Les doy un ejemplo, el más común seguramente, el paciente que está con un cáncer de esófago avanzado en estadio ya terminal, que por contigüidad invade la tráquea y fistuliza a la tráquea. Muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque contenido alimentario que el paciente va a ingerir puede pasar a través de ese camino, trayecto fistuloso a la vía respiratoria. ¿Cuál es el problema? El contenido alimentario en la vía digestiva no pasa nada, está todo preparado para eso. Pero nuestra vía respiratoria, nuestro espacio alveolar, no está preparada para recibir contenido alimentario. Es contenido contaminado. Y el paciente me va a hacer una neumonía o una neumopatía aspirativa o postfístula, y muchas veces puede llevar a la muerte al paciente. Porque es un paciente, piensen ustedes, que está inmunodeprimido, inmunosuprimido y demás. Patologías adquiridas. Algo les comenté, la esofagitis, por ejemplo, un proceso inflamatorio crónico muy ligado al reflujo gastroesofágico o también a algunos hábitos alimentarios, como por ejemplo el ingerir alimentos, comidas o bebidas muy calientes. La comida, la bebida a altas temperaturas va a actuar como un irritante físico de la mucosa esofágica y me puede producir esofagitis, patologías inflamatorias. El esófago de Barrett, que es una especie de metaplasia, de cambio de epitelio de mucosa, la presencia de cuerpos extraños, después vamos a ver una endoscopía, perforaciones, la presencia de divertículos, es decir, formaciones diverticulares excavadas. Los divertículos, recuerden, vamos a mentalizarlos como si fueran bolsitas que están colgando hacia afuera del órgano, raros en el esófago, y cuando aparece suele ser uno, habitualmente uno alto a nivel de la unión faringo-esofágica, que tiene nombre propio inclusive, que se va a llamar divertículo de Zenker, un divertículo que es por pulsión, no siempre, por supuesto, obviamente, pero en otros órganos, como por ejemplo el colon, cuando estudiemos lo vamos a ver, la diverticulosis es numerosísima, es decir, pueden aparecer 10, 20, 30, 50, 80 divertículos, y fíjense que ya no hablamos de divertículo de colon, hablamos de diverticulosis colónica, por ejemplo. Las hernias, ya contesto enseguida, las hernias, que algo mencionábamos, alteraciones funcionales, antiperistálticas, reflujo, etcétera, etcétera, las estenosis, los tumores. El contraste solo con bario o con yodo también puede ser. La vía digestiva, el tubo digestivo, se estudia con bario, ya sea por arriba o por abajo. Tu pregunta quizás, Said, haga alusión a el estudio de la fístula o del trayecto fistuloso. En esos casos, algunos emplean también medio de contraste iodado. Habitualmente se suele ocupar igualmente medio de contraste baritado muy líquido. En lugar de ser una sustancia espesa o semiespesa, se lo hace muy diluido, muy aguachento, para que el paciente lo pueda tragar y pase el trayecto fistuloso fácilmente. El inconveniente por ahí de hacerlo con yodo es una cuestión eminentemente práctica. El yodo es o tiene un sabor que es insoportable. Es sumamente amargo, intolerante al gusto humano. El bario, si alguno de ustedes alguna vez se hizo un estudio o lo vio, viene saborizado. Bario con sabor a vainilla, con sabor a frutilla. Lógicamente el bario que vamos a utilizar por vía alta, el bario que el paciente lo va a tomar para el esófago, para el estómago, para el duodeno, para el intestino delgado. El otro bario que se utiliza por vía baja para el colon no tiene sabor, lógicamente, porque se va a administrar en forma de enema. ¿Qué más podemos decir? Si hay alguna otra pregunta, por favor al chat, o si no está claro lo que explico, me lo ponen también. Fíjense, decíamos entonces un poquito, patología congénita, patología inflamatoria, patología diverticular, los pólipos esofágicos, como a cualquier nivel del tubo digestivo, sobre todo colónico, son formaciones protuberantes. Así como el divertículo está
colgando sale hacia afuera del órgano, ustedes saben que un pólipo es una formación parenquimatosa, sólida, que crece hacia adentro de la luz y está prendido a la pared. Esta es la pared y acá está prendido el pólipo, ¿verdad? Pueden ser distintos tipos, puede ser sésil, puede ser pediculado. Sésil es el que está adherido en su totalidad, directamente. El pediculado lo hace a través de un pedículo o un pie que lo une. Habitualmente el pediculado es de mejor pronóstico porque tiene una mayor tendencia a la benignidad. Los sésiles o sesiles, como también se dice, tienden un poco más a la malignidad. Dentro de las neoplasias pueden ser vegetantes, crecen hacia la luz, disminuyen el calibre, o infiltrantes, infiltran las paredes del órgano, lo estenosan, lo endurecen, por decir así, disminuyen también la luz, con la disfagia característica que ustedes podrán leer sobre cáncer de esófago. Una disfagia progresiva, primero a los sólidos, después a los semisólidos, después a los líquidos, etc. Georgina me pregunta, ¿entonces se puede hacer diagnóstico de esófago de Barrett por estudios radiológicos? Sí, por supuesto, se puede hacer. Aclaro algo, todas estas patologías, la que ustedes quieran, en este momento se las puede abarcar y se puede arribar a ellas muy bien con estudios endoscópicos. Nosotros, dentro de lo que es el diagnóstico por imágenes, lo que es nuestra materia, la endoscopía no está contemplada como un método de diagnóstico por imágenes. Es un método diagnóstico y operativo. Habitualmente lo hace un especialista, generalmente un gastroenterólogo o un especialista en colon o lo que fuera, que está a su vez preparado, capacitado para hacer endoscopía. La endoscopía tiene una relación muy directa, muy estrecha, muy de la mano con los estudios radiológicos. Y acá viene la pregunta que más de uno de ustedes se habrá hecho o se pueden hacer o les harán. Tengo este paciente con este cuadro clínico, con esta patología. ¿Qué le hago? ¿Le hago un estudio radiológico? ¿Le hago una endoscopía? ¿Una esofagoscopía? ¿Una gastroscopía? ¿Una colonoscopía? Cada paciente tendrá la indicación que le corresponde. Algunos optarán por uno o por otro. Otros profesionales optan por uno y por otro. En cuanto a esta relación tan estrecha, tan cercana entre lo radiológico y lo endoscópico. Muy bien, ¿qué más tenemos? Habíamos comentado el tema de los divertículos. Los divertículos son estas formaciones, lesiones excavadas. ¿Por qué excavadas? Porque si esta es la pared, se van excavando en la pared, como puede ser una úlcera. Una úlcera también es una lesión excavada, pero en este caso carcomen la pared, por así decir, debilitan la pared y hacen como si esta es la pared y acá me queda un saquito que está colgando, pero que tiene comunicación con la pared. Hay distintos tipos de divertículos. Los divertículos a nivel del esófago, yo les dije recién, son por pulsión. Se llama divertículo de Zenker, a nivel de la unión faringoesofágica, aproximadamente en la cara posterior del esófago. Algunos aducen como causa, como etiología, el movimiento deglutorio, o como lo llaman, el golpeteo deglutorio. Es decir, yo trago y el bolo alimentario golpea contra la pared posterior y va formando el divertículo. Pero, obvio, imagínense, hay que tener una predisposición propia de la pared para que eso se genere, porque si no, a determinada edad, todos estaríamos con un divertículo de Zenker, y la gran mayoría de las personas no tienen divertículo de Zenker, ¿de acuerdo? El otro tipo de divertículo es el que se denomina por tracción. ¿Qué quiere decir tracción? Es como si yo tirara de afuera. Por pulsión yo estoy pulsando. Yo pulso un timbre, pulso una tecla, pulso un botón. El de Zenker, por ese golpeteo. Por tracción, el ejemplo más característico es un divertículo más escaso todavía, más raro, que suele presentarse a nivel del intestino delgado, que se va a llamar divertículo de Meckel. Ese es por tracción, es decir, es como que de afuera tironean
esa porción de la pared del órgano y se forma ese divertículo a ese nivel. ¿Qué podemos decir de las hernias hiatales? Vemos esto y después hacemos ya nuestro intervalo para ver las imágenes. Cuando nosotros hablamos de hernias, así hernia como definición genérica, la hernia o una herniación es el pasaje de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio natural a otro emplazamiento o a otra cavidad que no le corresponde. Hernias hiatales, hernias umbilicales, hernias escrotales, hernias discales, en fin, eso quiere decir hernia. En este caso, fíjense que nosotros vamos a hablar de hernias hiatales, porque se van a producir a través del hiato esofágico, por ejemplo, por deslizamiento, típicamente hiatal, el estómago se desliza en parte, el techo generalmente, a través del hiato y se mete, aparece en el tórax. Otro tipo de hernia, también a través del hiato, o más específicamente parahiatal, la paraesofágica. ¿Por qué? En ese caso, el esófago va a estar en su sitio, pero aprovechando esa diferencia de presiones y esa inconsistencia del cardias, parte del estómago se mete y se pone al lado del esófago. Los dos puntitos, que es por deslizamiento, yo tengo acá el esófago, acá el estómago y entra, sube. El esófago también se va más arriba. En la paraesofágica, no. Y un tipo mixto, una mixtura de las dos, que es la hernia mixta, donde se dan los dos mecanismos. Esa paraesofágica que después termina deslizándose y se convierte en una por deslizamiento mixta. Ahora, una aclaración. Todas las hernias que vamos a tener a nivel del diafragma son hiatales o parahiatales o cardiales. No. Hay algunas hernias que son diafragmáticas, pero no son hiatales. Generalmente las congénitas. Y mencionamos dos, que ustedes las conocerán o las pueden leer. La hernia de Morgagni y la hernia de Bogdalek. Morgagni, les escribo acá para que ustedes las vean o las busquen. Hernia, perdón, no sé qué me pasó. Acá, espérenme un segundito para que ustedes tengan este término. Hernia de Morgagni. Y la otra es la hernia de Bogdalek. Son hernias diafragmáticas, pero no son hiatales. ¿Por qué? Porque es el pasaje de contenido abdominal, generalmente asas intestinales, en segundo lugar el estómago, que van a pasar, se van a herniar hacia la cavidad torácica, pero a través de orificios anómalos que no son el hiato. Son las grandes hernias del chiquito recién nacido que me nace con esta malformación a nivel del diafragma. Y nos encontramos por ahí con que la gran mayoría de todas las asas intestinales están metidas en el tórax. No es una patología común, frecuente, pero existen y las tenemos que conocer. Bueno, acá no hay nada, está vacío. Y vamos a ver este ejemplo de lo que estábamos diciendo. Fíjense un esquema, seguramente un esquema de Netter anatómico. Acá está el diafragma, acá está el diafragma. Con esa incontinencia a nivel del esfínter cardial que hizo que esta porción del estómago, como nos dice acá en portugués, esta porción del estómago, del techo, se hernió, pasó a la cavidad torácica y acá continúa el esófago, lógicamente. Fíjense, es una hernia por deslizamiento. El esófago es como que tironeó hacia arriba y pasó el estómago a este nivel. Si fuera una paraesofágica, el esófago estaría en su sitio y esta porción del estómago estaría al lado del esófago. Sería paraesofágica, al lado del esófago. Si yo a esto lo radiografío, fíjense, vario, aire, etcétera,
Acá, a este nivel, estaría el cardias. Esto es el estómago. Seguramente, fíjense, la parte de la curvatura menor, de la curvatura mayor, ya la vamos a ver cuando veamos después estómago. El antro gástrico, el píloro a este nivel. Esta imagen corresponde al bulbo duodenal o primera porción del duodeno, y esto que está acá es parte del techo gástrico que se hernió por deslizamiento y pasó al tórax, por ese déficit a nivel del cardias, a nivel del hiato, etcétera, etcétera. Acá tenemos una imagen muy parecida también, más chiquita, por eso ocupo esta que se ve mejor. Muy bien. ¿Qué más podemos decir a nivel del esófago? Bueno, lo vamos a dejar acá por una cuestión de tiempo, ya vamos a referirnos a esto, y tenemos unas cuantas imágenes para ver el esófago. Puede repetir la parahiatal. ¿De qué depende que sea hiatal o parahiatal? De nada en particular. Es la forma en que cada uno, digamos, hace su hernia. En algunos casos por un mecanismo por deslizamiento y en otros por una paraesofágica. En parte algunos aducen a que en la que es por deslizamiento, ese cabestrillo, es decir, esa cincha que tiene para que el esófago esté en su sitio, se lesiona, se rompe. Eso se llama anillo de Schatzki. Cuando eso se rompe, el esófago perdió sujeción al diafragma, entonces por aumento de la presión intraabdominal sube. Eso duele. La ruptura de ese anillo fibroso de Schatzki duele. En las paraesofágicas, algunos aducen que ese anillo de contención se rompió en parte. Es como que en parte quedó el esófago sostenido, pero hay una parte que perdió sujeción y por ahí se mete el estómago. Son distintos mecanismos etiológicos. La causa depende de cómo se produzca una u otra. No hay nada que haga que esta tenga que ser parahiatal o esta tenga que ser por deslizamiento, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos entonces a hacer unos minutitos del recreo y continuamos con nuestro tema, si les parece. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, volvemos en un ratito. Que se pueden diagnosticar con estos estudios radiológicos esofágicos. Mencionamos otras, no me voy a detener demasiado porque eso lo pueden leer en cualquier texto, digamos. Sí, voy a hacer algunas acotaciones en algunas específicas. Dentro de los trastornos en la motilidad gástrica, de los trastornos primarios y no que sean secundarios a otras patologías, vamos a mencionar, por ejemplo, la acalasia, que es una apertura insuficiente a nivel del cardias con una distensión muy marcada del esófago terminal. Puede llevar a serios trastornos en la motilidad, a una dificultad muy marcada en el vaciamiento esofágico, contenido esofágico que no termina de evacuarse al estómago, contenido esofágico que puede quedar retenido durante horas o de un día para otro, inclusive en esta porción terminal del esófago, un cardias que se abre con mucha dificultad, muy espasmódicamente, ese esófago que también se denomina con una terminación en pico de flauta, como el pico justamente de la flauta, afinado. Esto lo vamos a ver también en los talleres que les va a mandar después Cintia, donde aparecen estas imágenes, y radiológicamente, con un tránsito esofágico, se puede llegar a detectar perfectamente esta patología. Los espasmos esofágicos son movimientos peristálticos bruscos, espasmódicos, dolorosos, porque fíjense que el peristaltismo normal nosotros no lo sentimos, es
indoloro, a nosotros no nos duele, inclusive nos sentimos cómo va transcurriendo estos movimientos de contracción y de relajación. Cuando este movimiento, esta onda peristáltica se hace brusca, se hace intensa, aguda y duele, ya va a ser un espasmo, es decir, un movimiento violento. Y como habíamos mencionado hoy, las fístulas traqueoesofágicas, no voy a volver a repetir lo que ya dije anteriormente. Si nosotros vamos un poquito a las imágenes, fíjense de todo lo que estuvimos mencionando, acá tenemos otra imagen de un tránsito esofágico, su porción medio inferior, digamos. Fíjense donde vamos a ver zonas alternadas con medio de contraste varitado, otra zona en doble contraste, porque en ese momento, en el momento de hacer la toma, la captura de pantalla, como hoy decíamos, estaba transcurriendo medio de contraste aéreo del efervescente, nuevamente vario. Fíjense esta porción más estrecha, pero esto es cambiante, esto es versátil, es decir, una porción dilatada que en la toma siguiente, en la captura siguiente, se vuelve contraída, y la que vemos así, adelgazada o disminuida en el calibre, se abre. Esto se debe, como dijimos, únicamente a los movimientos peristálticos. Ahora, si yo veo retenidamente una zona estrecha y no varía, y le doy más contraste al paciente y con la mayor ingesta no aumenta el calibre de esa zona, le puedo hacer inclusive, le inyecto un antiespasmódico para ver que eso no sea un espasmo, entonces cede con el antiespasmódico. Si eso permanece, esa disminución del calibre permanece al cabo de un tiempo, eso ya lo consideramos una infiltración estenótica. Si hablo de una infiltración estenótica, fíjense que estoy diciendo una infiltración tumoral maligna. Uno de los signos característicos del cáncer de esófago va a ser la disminución del calibre esofágico y la permanencia de la imagen. Es decir, el calibre del esófago disminuye y esa disminución, esa estenosis justamente, permanece. Por más antiespasmódico que le dé, por más vario que tome, por más medio de contraste efervescente que le administre, esa estenosis, esa estrechez no modifica, sigue siendo una estenosis. Eso es sumamente indicativo de un cáncer de esófago, ya sea protuberante, ya sea infiltrante, ya sea estenosante, el tipo que fuera. Fíjense esta otra imagen, un contraste simple, porque tenemos solamente vario, donde vemos el esófago, fíjense esa ámpula frénica que habíamos dicho hoy, y lo que continuaría después a nivel del estómago. ¿Qué otras imágenes? Fíjense por acá, esto es lo que yo hoy les decía, fíjense esta estrechez que si permanece a través de unos instantes, digamos que lo visualizamos, pero no se modifica, permanece la imagen, una estrechez permanente, bueno, lo más importante es, o lo más lógico es pensar que sea una infiltración orgánica tumoral. Un paciente al que hay que hacerle una endoscopía sí o sí. ¿Por qué? Y porque hay que tomar muestras, biopsiar, hacer una anatomía patológica, ver qué celularidad tiene esa formación tumoral, si es benigno, si es maligno dentro de qué estirpe, dentro de qué orden lo ubicamos, para determinar un poco cuál va a ser el protocolo de tratamiento a seguir. ¿Será radioterapia? ¿Será quimioterapia? ¿Serán combinados? ¿Será cirugía? En fin, cada paciente requerirá un protocolo determinado de acuerdo a distintos factores. Habrá que, también como habíamos visto en tórax, estadificar el tumor, tomografía computada de tórax, de abdomen, de cráneo, centellografía ósea si fuera necesario, para la búsqueda de eventuales metástasis que van a ser, por supuesto, determinantes en cuál va a ser la conducta a seguir con ese paciente. ¿Será solamente un tipo de tratamiento, quimioterapia o radioterapia?
¿Serán tratamientos combinados, como decíamos recién, para concluir en una cirugía o no? Cada paciente tendrá sus características propias en relación a este posible cáncer de esófago. Fíjense, una tomografía computada también, donde vemos una formación importante, una masa tumoral paraesofágica que tiene que ver con el agrandamiento o la expansión de esta formación tumoral a este nivel. Posiblemente con compromiso también ganglionar, dependiendo de cada paciente en particular. Es decir, esto confirma un poco lo que recién les decía de la necesidad de incorporar como protocolo de estudio o de examen imagenológico la tomografía computada para tener una visión un poco más global, un poco más inclusiva de qué puede estar sucediendo. Piensen ustedes que anatómicamente el esófago está transcurriendo por una zona muy comprometida. Muy comprometida, ¿en qué sentido? En que tenemos una enorme cantidad de estructuras anatómicas muy cercanas hacia las cuales la formación tumoral maligna se puede propagar, ya sea por vía hemática, ya sea por vía linfática, ya sea por vía de contigüidad, pero hay órganos nobles que se pueden comprometer y nos puede hacer variar totalmente el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, a tener en cuenta esta cuestión ante un paciente eventualmente tumoral. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que les vuelva a explicar? ¿Que lo volvemos a hablar? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces al otro órgano, al que continúa, como ustedes ven acá, al estómago. Fíjense, primero, antes de hablar de lo radiológico o de las imágenes, mejor dicho, tenemos que recordar algo que yo ya les dije al principio. Al estómago lo vamos a estudiar con métodos radiológicos, con un estudio radiológico que hoy les mencioné, que era la seriada esófago gastroduodenal con doble contraste. Seriada esófago gastroduodenal con doble contraste. Si no queremos incluir al esófago porque consideramos que el esófago está libre de sospecha de patología, bueno, el estudio en ese caso será una seriada gastroduodenal con doble contraste. Acuérdense lo que les dije del nombre. Tenemos que acordarnos y pedir con precisión y propiedad el estudio que queremos. Analicemos este nombre. Seriada. Estudio en serie. Quiere decir que no es una radiografía, que va a ser una serie de radiografías sucesivas, ordenadas, para llegar a un diagnóstico. Es una seriada. Algunos también llaman seriado. Lo mismo. Gastroduodenal. Vamos a investigar el estómago y el duodeno. Fíjense que si nosotros nos ajustamos a lo estrictamente anatómico, el duodeno ya es parte del intestino delgado. Recuerden ustedes que el intestino delgado tiene 3 porciones anatómicas: el duodeno, el yeyuno y el íleo. Vamos a ver en la próxima clase que al intestino delgado lo vamos a investigar con otra técnica, con otro estudio que se va a llamar tránsito intestinal o tránsito de intestino delgado. Pero a la primera porción del intestino delgado, el duodeno, lo incorporamos a la metodología de estudio del estómago, porque a pesar de ser anatómicamente órganos diferentes, la fisiología, la fisiopatología, las patologías son muy parecidas, muy comunes entre el estómago y el duodeno, esa primera porción del intestino delgado. Y dentro de lo que es el duodeno, ¿se acuerdan también? Lo vamos a llamar marco duodenal, ya vamos a ver más adelante por qué marco duodenal, que va a tener 4 porciones. La primera porción, o bulbo duodenal, es la que mayor similitud fisiológica, fisiopatológica tiene con el estómago.
Entonces lo estudiamos junto con el estómago. De ahí el nombre, seriada gastroduodenal. Un estudio radiológico para el cual, ya lo mencionamos, lo volvemos a repetir, vamos a necesitar indefectiblemente la preparación por parte del paciente. ¿Qué preparación? Ayuno, dijimos. Ayuno total. Si digo total, es no sólidos y no líquidos durante las 8 horas inmediatas anteriores a la realización del estudio. Por eso, es un estudio que habitualmente ustedes van a ver que se lo suele hacer a la mañana, o sea, que el paciente aproveche el lapso de la noche para cuando duerme, es más fácil mantenerse 8 horas sin comer y sin beber nada. Si el paciente no está en ayunas, es preferible no hacer el estudio y que el paciente realmente está en ayunas. Ahora, es importante que cuando le demos la indicación o el turno al paciente para hacerse el estudio, se le explique la fundamentación de por qué necesitamos que esté realmente en ayunas. Porque está el paciente que va a decir, yo no puedo ir sin desayunar. Tomo algo, como algo livianito, o tomo algo. Total, ¿cómo va a saber si estoy o no en ayunas? Bueno, la radiografía lo delata enseguida. Es más, si tiene el contenido alimentario, decíamos, ese contenido alimentario sólido, líquido, semisólido, se va a interponer entre el contraste y la pared del órgano del estómago y me van a aparecer zonas mudas, zonas donde no tengo la mucosa registrada, la mucosa visualizada. Entonces, por favor, el paciente en ayunas y en ayunas completas. Es decir, se explica también. Ayuno quiere decir total, quiere decir no sólidos y no líquidos, porque no va a faltar el caso del paciente que cuando llegue con el turno para hacerse el estudio le preguntemos, ¿está en ayunas? Y nos diga, sí, estoy en ayunas. Lo único que tomé fue una tacita bebida de té, de café, de mate cocido, lo que sea, pero no comí nada. Ese paciente no está en ayunas. Está en ayuno de sólidos, pero no de líquidos. Y nosotros necesitamos, recuerden, entrar a un estómago con los medios de contraste en las mayores condiciones basales. ¿Cuáles son las condiciones basales? Las que tenemos cuando nos levantamos antes de comer y antes de beber nada. Entonces, preparación indispensable para este estudio que se va a llamar, como acá lo tienen, seriada esófago gastroduodenal, va a ser estas 8 horas de ayuno total, no líquidos, no sólidos. Vamos a utilizar un medio de contraste radiodenso, baritado, el sulfato de bario o citrato de bario, el que fuera, y un efervescente que va a ser un medio de contraste radiolúcido, radiotransparente, aire, gas. Antiespasmódico, no necesariamente siempre. En algunas situaciones que querramos sedar un poquito el órgano, bajar los movimientos peristálticos para visualizar mejor la mucosa, lo que fuera, bueno, ahí se puede hacer. Ahora, de rutina antiespasmódico antes de hacer el estudio, opinión personal, postura personal, no es del todo recomendable. ¿Por qué? Porque si voy a investigar un estómago o un duodeno con antiespasmódico, no voy a poder evaluar la fisiología, la motilidad de ese órgano. Si me voy a encontrar con un órgano que está anestesiado, que está sedado por el antiespasmódico, entonces tomemos con pinzas eso de el antiespasmódico. Doble contraste, fíjense que hablamos de bario y hablamos de efervescente, de aire o de gas. Doble contraste para ver justamente la mucosografía del órgano. Necesito ver la mucosa. Necesito una técnica de doble contraste. Doble contraste, bario más aire, simultáneamente en el mismo estudio, en el mismo momento. Un poquito de bario primero, como dijimos en el caso del esófago, pintamos las paredes, después le damos que el paciente tome el aire, el efervescente, el polvo, la cápsula, lo que fuera, y que no eructe. Eso es muy importante, que mantenga las ganas de eructar, porque si eructa, elimina el efervescente que tomó, no podemos hacer doble contraste. Fíjense que con lo que nos vamos a encontrar es, si yo
hago un esquema acá para ubicarnos anatómicamente, me voy a encontrar con el estómago, con esa morfología tan característica, el techo o el fondo, curvatura menor, curvatura mayor, el cuerpo gástrico, el antro gástrico, el píloro, píloro que me va a marcar la finalización del estómago y el inicio de esto que está acá, que es el duodeno o marco duodenal, y acá paramos el estudio. Es decir, llegamos hasta esto que está acá, que en realidad en las condiciones reales esto tendríamos que subirlo y está un poco más arriba, que es el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz a mí me marca la finalización del duodeno, y el inicio del yeyuno. Algunos también llaman el intestino delgado propiamente dicho, es decir, el yeyuno y después el ilio. Recordamos, ya vamos a ver cuando estudiemos la parte biliar, pancreática y demás, que el duodeno tiene una relación estrechísima con las vías biliares, vesícula biliar, colédoco, que va a desembocar en la cara interna de la segunda porción del duodeno o porción vertical o descendente, en la ampolla de Vater a través del esfínter de Oddi, en el mismo sitio donde me va a desembocar este otro conducto, que es el conducto pancreático, para eliminar o volcar a la vía digestiva, uno, la secreción biliar, lógicamente, y el otro, la secreción pancreática, juntitos en el mismo punto. Cabeza del páncreas, cuerpo, cola. Fíjense que al duodeno lo llamamos marco duodenal porque anatómicamente va a enmarcar la cabeza del páncreas. De ahí eso de marco duodenal. Entonces, con la seriada gastroduodenal nosotros vamos a contrastar el estómago y el duodeno. El duodeno. Fundamentalmente esta porción que está por acá, que es la primera porción o bulbo duodenal. Vamos a investigar cómo aparece, cómo se ve. La calle gástrica, que es este trayecto que va desde el techo cardias por acá hasta el píloro, que debe tener ese recorrido, ese diseño, digamos, pliegues gruesos, etcétera, para llevar el contenido a través del estómago y que pase oportunamente al duodeno. Si a este esquema yo lo vuelco a la realidad, a la imagen real, me encuentro con esto que está acá. Para que nos ubiquemos, un paciente adulto seguramente de pie. ¿Por qué les digo de pie? Porque dentro de este estómago yo acá encuentro un nivel hidroaéreo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de niveles hidroaéreos a nivel del tórax? Bueno, nivel hidroaéreo, aire por arriba, gas, aire, líquido por debajo, medio de contraste varitado, nivel, la separación, paciente de pie, lógicamente. Esta imagen del estómago no es una mucosografía. Esta es una imagen con contraste simple. Acá tenemos prácticamente todo el estómago lleno de bario. Fíjense que en medio de contraste varitado, así como lo ven ustedes, me sirve, sí, me aporta, me muestra la forma del estómago, el tamaño del estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor. Este nivel, si hubiera, acá a nivel del píloro, esto que está acá, que ya es el bulbo duodenal o primera porción, pero ¿cuál es el inconveniente? No me muestra la mucosa. Yo no sé cuál es el estado de esta mucosa, de la mucosa de este estómago. El techo, fíjense, veo la mucosa bastante. ¿Por qué? Porque por una cuestión posicional, paciente de pie, el bario va hacia abajo y el aire que quede acumulado dentro del estómago busca la parte más alta, el techo. Y fíjense cómo más o menos puedo ver una mucosografía del techo gástrico. Pero todo lo que es cuerpo, calle gástrica, antro, bulbo, no, está repleto de bario. No me sirve para hacer mucosografía o doble contraste. Esto que vemos por acá atrás, esto ya es intestino delgado con el medio de contraste que continúa pasando, porque recordemos algo, a los fines didácticos o pedagógicos para nosotros,
acá analizamos el estómago y parte del duodeno. Pero para eso nosotros al paciente le dimos bario, y el bario sigue circulando, el peristaltismo sigue, yo no lo puedo paralizar al paciente. Entonces voy a ver bario que continúa su camino y empieza a contrastar parte del intestino delgado, del yeyuno, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero que ustedes comparen lo siguiente. Fíjense que acá tienen un estómago prácticamente en contraste simple, bario. Miren la diferencia con esta otra imagen, donde yo acá sí tengo una mucosografía gástrica o un estómago en doble contraste. Paciente que tomó una pequeña cantidad de bario, tomó el efervescente en forma de polvo efervescente o de cápsulas que el paciente las va a masticar, la va a deshacer, etc. Insuflan, llenan de aire o de gas el estómago. Este paciente obviamente está acostado en una posición casi oblicua. Fíjense que esto que vemos acá, blanco radiodenso, es el bario que se fue al techo. Piensen que el paciente está acostado. El techo es más posterior, por eso lo vemos con bario. Pero fíjense que bien vemos la totalidad del cuerpo gástrico, del antro, e inclusive estamos viendo por acá el pasaje, por acá estaría el píloro, vemos el pasaje al duodeno. Esta mucosa que ustedes ven acá es la mucosa gástrica normal. Curvatura menor, curvatura mayor, y fíjense que ven pliegues gruesos, uno al lado del otro, algunos radiolúcidos, otra franja radiodensa, otra franja radiolúcida. ¿Y por qué? Porque si yo analizo y miro en relieve esa mucosa, fíjense que tiene crestas y tiene valles. Tiene crestas y tiene valles. Diciéndolo de alguna manera para poder entenderlo, es una mucosa gruesa, es una mucosa resistente, es una mucosa áspera, digamos. ¿Resistente para qué? Para soportar, decíamos hoy al principio, la acidez tan marcada del ácido clorhídrico, del jugo gástrico. Entonces vamos a ver esos pliegues que sobresalen protuberantes, crestas o cimas, y los que se deprimen un poco en la mucosa, se excavan, digamos, en la mucosa, que son los valles. Esto es normal. Y otra cuestión, fíjense que siempre la curvatura menor, que es esta, tiene un trazo liso, regular, definido. En cambio, la curvatura mayor, fíjense por acá, generalmente es más interrumpida. No es tan lisa, no es tan regular, es un poco más irregular, más sinuosa. ¿Por qué razón? Porque histológicamente los pliegues mucosos gástricos más gruesos están cercanos a la curvatura mayor. Hablamos de signos de normalidad todavía. Fíjense, avanzamos un poquito más y nos encontramos con esto que está acá. Todavía vemos restos o parte de la mucosografía gástrica. Fíjense, acá tenemos ya pasaje al duodeno, y esto que aparece acá, bien denso, varitado, es el marco duodenal. El marco duodenal, que lógicamente si nosotros le damos profundidad o volumen a esta imagen, esto es posterior. El estómago está más adelante y esto desciende por detrás, viene por abajo, sube, llega a este punto más alto por detrás del estómago, el ángulo de Treitz, y a partir de ahí va a comenzar esto que acá me parece superpuesto, abigarrado, que es la segunda porción del duodeno, o sea, el yeyuno. Acá tengo una pregunta de Sergio. Teniendo en cuenta que es una imagen plana, ¿cómo diferencio los pliegues que corresponden a la cara anterior o a la cara posterior? En esa imagen, vamos a la anterior, seguramente a partir de esta venía tu pregunta, los posteriores o los posteriores y los anteriores me aparecen superpuestos. Si yo quiero definir si es atrás o adelante, yo lo tendré que oblicuar un poquito al paciente. Esto va a estar insuflado, porque esto está así en realidad. Lo voy a poner en oblicua, casi perfilándolo, entonces sí voy a poder saber lo que sería posterior de lo que sería anterior.
De igual manera, si yo quiero localizar exactamente una lesión puntual, chiquita, perfectamente, obviamente que a este paciente le voy a tener que hacer una endoscopía. Meterme con el endoscopio, revisar punto por punto minuciosamente la mucosa hasta llegar al punto que a mí me interese. Y una cuestión antes de avanzar, ya que se toca este tema, igual lo vamos a mencionar después en colon. Si yo tengo pensado que a mi paciente le voy a indicar un estudio radiológico, ya sea una seriedad gastroduodenal, un colon por enema, ya vamos a ver después, y un estudio endoscópico, siempre primero el estudio endoscópico e inmediatamente después el radiológico, si los voy a hacer al mismo tiempo uno con otro. Si los voy a hacer en forma aislada o en forma separada, bueno, ahí no importa. Muchas veces se dice, vamos a hacer primero el estudio radiológico, que si bien tiene cierto grado de invasividad, digamos, es más tolerable que lo que sería un estudio endoscópico, donde al paciente hay que introducirle o por vía alta o por vía baja el endoscopio. Un esofagoscopio, un gastroscopio, un colonoscopio, lo que fuera. Ahora, si se van a hacer los dos prácticamente juntos, conviene que primero se haga la endoscopía e inmediatamente después el estudio radiológico. Y les comento por qué, cuál es la razón. La preparación previa, tanto para el estudio radiológico del órgano que fuera, como para el estudio endoscópico, la preparación es prácticamente la misma. Si fuera un estudio endoscópico alto, esófago, estómago, duodeno, ayuno absoluto. Si fuera un estudio bajo, radiológico o endoscópico, ya vamos a ver cuando estudiemos colon la semana próxima, limpieza intestinal, laxantes, dieta, mucho líquido, es decir, liberar totalmente a ese colon de materia fecal. ¿Qué pasa con la sucesión de los dos estudios? Paciente que está perfectamente preparado, supongamos para un colon por enema, colon limpio, sin materia fecal, hizo la preparación como tenía que hacer, hizo la dieta, tomó líquido, tomó los laxantes, fue a defecar todas las veces que necesitó, etcétera, etcétera. Está limpio. Entramos con el endoscopio primero, o entra el endoscopista y se encuentra con una mucosa totalmente limpia, libre de materia fecal, hace su trabajo perfectamente. Retiró el endoscopio, si tuvo que tomar alguna muestra, la tomó, etcétera, etcétera. Terminó la endoscopía e inmediatamente el paciente puede pasar a hacerse el estudio radiológico. La preparación fue la misma, el paciente sigue limpio porque el endoscopista no metió nada, no agregó ninguna sustancia. Introdujo el endoscopio, hizo su trabajo y se fue. El radiólogo, sin embargo, cuando haga después de la endoscopía su estudio radiológico, le va a pasar bario, va a sacar el bario, ya vamos a ver después cómo se hace, lo insufla y hace las tomas radiográficas. Se terminó el estudio, listo, el paciente evacuará después, etcétera, etcétera. Lo mismo por arriba. ¿Qué pasa si hacemos a la inversa? Primero la radiografía, el estudio radiológico, la seriada gastroduodenal, el colon por enema, lo que fuera. Vamos a entrar con los dos contrastes en un órgano limpio, pero una vez que terminemos de hacer nuestra toma de imágenes, indefectiblemente van a quedar restos de medio de contraste, como si fueran adheridos o pegados o pegoteados a la mucosa. ¿Qué pasa si a ese paciente inmediatamente lo pasamos a la endoscopía? Va a entrar el endoscopista con su instrumental, ya sea por vía baja o por vía alta, y cuando quiera llegar a la mucosa visualmente para analizarla, para tomar muestras o lo que sea, se va a encontrar que la mucosa está sucia, en el sentido de que va a estar pegoteada con los restos de contraste. No va a poder hacer como corresponde su endoscopía. Entonces el paciente va a tener que volver a prepararse, limpiar todo el intestino o el ayuno nuevamente para poder trabajar. Por eso les digo, cuando se va a hacer los dos estudios casi a la vez, misma preparación, primero la endoscopía, después la radiografía. Ahora, si no tiene pensado hacer los dos,
lo que habitualmente se suele hacer primero es la radiografía. El estudio radiológico es menos invasivo, menos agresivo, digamos, y bueno, y después, si fuera necesario, a posteriori se verá la endoscopía. Muy bien, ya estamos prácticamente terminando. No me va a dar el tiempo para todas las imágenes de estómago, no importa, continuamos la otra semana. Les quiero mostrar esta otra imagen, fíjense, es una toma, para que nos ubiquemos, como que estamos viendo de arriba, digamos, el estómago, de arriba hacia abajo, por la posición que le pudimos dar al paciente, y fíjense, esto que está acá es el píloro, es decir, pliegues gástricos que van a converger hacia ese pasaje, digamos, a través del cual el contenido gástrico va a pasar al duodeno, a la primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal. No confundamos con otra imagen que ya vamos a ver después dentro de la patología. Otra imagen, también un doble contraste gástrico, en una seriada gastroduodenal con doble contraste, donde se empleó un artificio de técnica que es la inversión de contrastes. Es decir, lo que yo acá veo negro, en la realidad sería blanco, porque sería el bario. Y lo que veo blanco, en la realidad sería negro, porque sería el aire, el techo, el cuerpo, curvatura menor, curvatura mayor, antro, píloro, bulbo duodenal, marco duodenal. Pliegues gástricos gruesos, sinuosos, un tanto serpenteantes. Este procedimiento de la inversión de contrastes o de densidades se hace nada más que a los fines prácticos de poder distinguir, poder tener mejor contraste entre unas estructuras y las otras. Acá una imagen real, fíjense, de una mucosografía gástrica, un estómago un poquito más horizontalizado, por ahí propios del paciente brevilíneo, donde estudiamos el techo, el cuerpo nuevamente, curvatura menor, curvatura mayor, antro, fíjense acá se ve el píloro, bulbo, primera porción del duodeno, por acá atrás estaría pasando el resto del duodeno y todo esto que está acá ya es intestino delgado, yeyuno ilion. Vamos a ver en la clase próxima con otro tipo de mucosa totalmente diferente, adaptada o preparada, programada, digamos, para la función que debe cumplir el intestino delgado. Y con esto, que va a ser nuestra última imagen por hoy, una otra toma en doble contraste más localizada en parte de la región del cuerpo gástrico y de la región del antro. Por acá estaría el píloro, esto es bulbo duodenal y parte del marco duodenal, segunda porción, tercera y hasta acá llegamos, después continuaría con, fíjense ustedes, otra mucosa diferente. No tiene nada que ver con la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es esta, la de los pliegues gruesos, pliegues groseros, crestas, valles bien marcados. El intestino delgado tiene pliegues más finos, pero que son circulares en su mayoría, como si fuera un resorte, como si fuera un acordeón, por la función que ya vamos a ver que tiene que cumplir el delgado. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, porque se nos va a cortar el Zoom en cualquier momento, estamos en tiempo. El lunes próximo, recuerden, a las 17, a las 5 de la tarde, vamos a continuar viendo el duodeno, vamos a ver la imagenología del duodeno y continuaremos con el resto del tubo digestivo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede del todo claro? ¿O que no haya quedado bien explicado? Por favor, me lo dicen, me lo apuntan en el chat, como ustedes quieran. Y si no, bueno, vamos a dar por finalizado. Gracias a ustedes por estar. Y nos volvemos a encontrar entonces el lunes próximo, a las 17, a las 5 de la tarde el lunes. Muy bien. Que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes próximo entonces.